La primera vez que vi el nombre de mi madre biológica estaba escrito con la letra de mi mamá. Fueron 3 semanas después del funeral, 3 semanas de evitar el departamento de mis padres, de poner cualquier excusa para no tener que entrar al cuarto de mamá, de dejar los mensajes de mi papá sin contestar durante horas porque su voz en el teléfono sonaba hueca, como si alguien hubiera vaciado todo lo que lo llenaba por dentro. 3 semanas hasta que por fin, un sábado por la tarde, me armé de algo parecido al valor y crucé esa puerta. El cuarto de mis papás olía todavía a ella, a su crema de noche, a ese jabón de lavanda que compraba en la misma tienda desde que yo tenía memoria. Me senté un momento en el borde de la cama sin hacer nada, solo respirando ese olor, dejando que me doliera lo que tenía que doler. Mi papá me había pedido que revisara el closet, que separara lo que se podía donar de lo que quizás queríamos guardar. Una tarea concreta para manos que no sabían qué hacer con el duelo. Empecé por la parte de arriba, la que ella siempre guardaba con llave, aunque yo de adulta nunca le pregunté por qué, y encontré que la cerradura ya estaba abierta. Supongo que papá la había abierto antes. En el fondo, detrás de bolsas de ropa que nunca se usó y de cajas de zapatos de una talla que ya no era la suya, había una caja de metal gris, de esas que antes se usaban para guardar documentos. Sin candado. Solo una palanca pequeña que cedió sin resistencia. Dentro había un sobre amarillo, 4 fotos, una hoja doblada en 4 y una copia de mi acta de nacimiento original. No la que yo conocía, la otra, la que tenía otro apellido antes del mío. Me quedé inmóvil con esa hoja en las manos. Mi nombre estaba ahí, Valentina, ese sí era el mismo. Pero debajo, en el espacio donde dice Madre, había un nombre que nunca había visto en mi vida, Laura Mendoza Rivas. Y debajo de eso, en una tarjetita pegada al acta con un clip oxidado, con la letra redonda y ordenada que mi mamá tenía desde siempre, decía, Laura, vecina de la calle Hidalgo, 1992. Sé que debería decir que me senté, que respiré profundo, que procesé la información de manera ordenada. Pero la verdad es que simplemente me quedé parada en ese closet durante un tiempo que no sé calcular, sosteniendo esos papeles contra el pecho, mirando la pared sin verla. 33 años. Llevaba 33 años en esta familia, en este apellido, en este cuarto que olía a lavanda, y nunca, ni una sola vez, me habían dado una explicación real de por qué me eligieron a mí. Cuando era niña y preguntaba, mi mamá decía que porque había en el mundo una niña exactamente para ellos, y esa niña era yo. Mi papá decía que el día que me vio, supo que el universo había hecho bien su trabajo. Respuestas bonitas. Respuestas que yo, con el tiempo, aprendí a no cuestionar porque eran tan cálidas que cuestionarlas parecía una ingratitud. Pero había un nombre en esa caja. Y había fotos. Las saqué con cuidado. Eran 4. Todas con esos colores desgastados de los rollos de los años 90. En 2 de ellas aparecía una muchacha joven, muy joven, quizás 16 o 17 años, sentada en lo que parecía ser una banqueta, frente a una casa con rejas de color oscuro. Tenía el pelo largo y oscuro, los ojos grandes, una sonrisa que no terminaba de decidirse a ser sonrisa. Llevaba puesta una blusa de flores y unos jeans de talle alto. Miraba a la cámara con una expresión que yo no sabría describir mejor que esto. Como alguien que está tratando de ser valiente para una foto que sabe que va a importar más tarde. La tercera foto era la misma muchacha, pero de perfil, con la mano apoyada en un vientre claramente embarazado. La cuarta foto era yo de bebé, envuelta en una cobija rosa, en los brazos de mi mamá que lloraba sin disimulo. Mi papá detrás de ella, con una mano en su hombro, sonriendo de esa manera suya que arrugaba los ojos. Y después estaba el sobre. Estaba cerrado. En la parte de afuera, con una letra diferente, más insegura, como de alguien que no escribe seguido, decía, para Valentina cuando sea grande. Lo abrí. Adentro había una sola hoja, escrita por ambos lados, con esa misma letra que yo no conocía. Valentina, no sé si algún día vas a leer esto. Tampoco sé si ya eres grande o si todavía eres pequeña cuando estas palabras te encuentren. Te escribo esto porque necesito que exista en algún lugar, aunque sea en un papel guardado en un cajón, porque si no lo escribo, siento que me voy a quebrar. Me llamo Laura, soy tu mamá, o fui tu mamá, no sé cómo se dice esto.
tenía 17 años cuando naciste y mis papás me dijeron que no podía quedarte. No me preguntaron, me dijeron. Y yo, que era una niña siendo honesta, no tuve cómo defenderme de eso. No tuve cómo decirle que no a mi propio padre cuando me miraba con esa cara de que yo había arruinado todo. Elena es buena persona. Quiero que sepas eso. La conocía de la cuadra, de verla todos los días salir a comprar el pan, de saludarla con la cabeza. Ella y su esposo llevaban años queriendo ser papás y no podían. Cuando mis papás buscaron una familia para ti, ella estaba ahí. Y yo la elegí a ella porque era la única cara que yo conocía, y me daba menos miedo dártela a alguien cuya cara yo conocía. No quería darte, quiero que lo sepas. No quería. Pero me dijeron que si te quería, si de verdad te quería, lo mejor que podía hacer era darte una vida que yo no podía darte. 17 años, sin trabajo, sin casa propia, con unos papás que ya me habían retirado el saludo. ¿Qué vida te iba a dar yo? Te pienso todos los días. El día de tu cumpleaños, me despierto antes de que suene el despertador, porque mi cuerpo lo recuerda, aunque yo quiera olvidarlo. No te escribo esto para hacerte daño. Te lo escribo porque si alguna vez llegas a sentirte sola en el mundo, si alguna vez te preguntas si hubo alguien que te quiso desde antes de que pudieras recordar, quiero que sepas que sí, que yo te quise, que te quiero, que eso no se fue a ningún lado solo porque me dijeron que me tenía que ir. Laura. No sé cuánto tiempo estuve en ese closet. Sé que en algún momento terminé sentada en el suelo, con la espalda contra la pared, sosteniendo esa carta contra mi pecho, igual que había sostenido el acta unos minutos antes. El tiempo hace esas cosas cuando el corazón recibe demasiado de golpe. Lloré, eso sí lo recuerdo. Lloré de una manera que hacía mucho no me permitía. Ese llanto de fondo que viene de algún lugar debajo del esternón y que no se parece al llanto de tristeza normal, sino a algo más parecido a la presión que se acumula durante años y que de repente encuentra por dónde salir. Porque la verdad es que yo siempre supe que había algo. No supe qué, no supe dónde buscarlo, pero lo supe. Lo saben todos los adoptados, creo. Hay una pregunta que vive en algún rincón del cuerpo, silenciosa y sin nombre, que a veces se despierta en los momentos menos esperados, cuando llenan un formulario médico y preguntan sobre antecedentes familiares, cuando alguien te dice que tienes los ojos de tu papá y tú sonríes aunque sepas que eso no es posible, cuando ves una foto tuya de bebé y te preguntas a quién te pareces realmente. Yo lo pregunté una sola vez. Tenía 9 años y acababa de llegar de la escuela furiosa, porque una compañera, con esa crueldad sin filtro que tienen los niños, me había dicho en el recreo que yo era adoptada y que eso significaba que mis papás reales no me habían querido. Me había pasado toda la tarde cargando eso en el pecho como si fuera una piedra. Llegué a casa, tiré la mochila en la entrada y le pregunté a mi mamá, ¿por qué me adoptaron? Mi mamá me miró un momento, se limpió las manos en el delantal que traía puesto, se agachó para quedar a mi altura y me dijo, porque eras exactamente lo que necesitábamos. Yo quería saber más. Quería saber quién me había dado en adopción y por qué. Quería saber si era verdad lo que había dicho mi compañera. Pero la manera en que mi mamá me lo dijo, con esa voz que cerraba conversaciones sin parecer que las estaba cerrando, me hizo entender que eso era todo lo que iba a obtener. Y siendo honesta, también me hizo sentir suficientemente amada como para dejar de preguntar. Crecí en una casa llena de cosas. No me refiero a objetos, aunque también había de esos. Me refiero a conversaciones largas en la mesa, a domingos que olían a sofrito y a café, a mi papá que me enseñó a leer leyendo en voz alta conmigo hasta que yo misma quise tomar el libro. Me refiero a mi mamá que memorizó mis programas de televisión favoritos para poder preguntarme qué había pasado en el capítulo aunque a ella no le gustaran. Me refiero a la manera en que los dos aparecían en cada función del colegio, en cada graduación, en cada momento en que yo los necesitaba y también en algunos en que yo no lo sabía pero lo necesitaba igual. No tuve una infancia difícil. Eso también es importante decirlo, porque a veces, cuando uno cuenta esta historia, la gente asume que hubo algo mal, que hubo frialdad o distancia, y no fue así. Mis papás me amaron de verdad, de ese amor que no se puede fingir durante 30 años. Pero yo siempre tuve esa pregunta viva en algún lugar, esa pregunta sin nombre. Hubo momentos que ahora, desde donde estoy, se ven diferentes. Una vez,
Cuando tenía como 14 años, encontré una foto vieja entre las cosas de mi mamá y le pregunté quién era la muchacha que estaba en ella. Ella dudó un segundo antes de contestar, un segundo que yo noté pero no supe interpretar en ese momento, y me dijo que era una vecina de cuando vivían en el otro barrio. No dije nada más, pero ahora, parada en ese closet con esa foto en la mano, reconocí a la misma muchacha, la misma blusa de flores, el mismo pelo largo. ¿Otra vez? Cuando tenía 22 años y estaba en la universidad, hice un trabajo de genética en el que teníamos que trazar un árbol genealógico con enfermedades heredadas. Le pedí a mi mamá información sobre sus papás, sus abuelos. Ella me la dio sin problema. Luego le dije, como si fuera algo sin importancia, que también quería incluir información de mi lado biológico. Mi mamá se quedó callada un momento. Luego dijo que no tenía esa información, que en la adopción no les habían dado datos médicos. Yo lo acepté. Lo anoté como información no disponible en mi trabajo y no volví a mencionarlo. Ahora me pregunto cuántas veces ella supo más de lo que decía. ¿Cuántas veces eligió el silencio con la convicción de que el silencio nos protegería a las dos? Salí del departamento de mis papás con la caja bajo el brazo. No le dije nada a mi papá, que estaba en la sala viendo televisión con el sonido bajo, ese volumen de las personas mayores que de repente ya no quieren tanto ruido. Le di un beso en la frente, le dije que lo llamaba mañana y me fui. Esa noche no dormí. Me quedé en mi cama con la carta sobre el pecho, releyéndola en mi cabeza, escuchando las palabras de una mujer a quien yo no conocía pero que conocía mi cumpleaños de memoria. Una mujer que había tenido 17 años y había perdido algo irreparable. A la semana siguiente me hice una prueba de ADN, de esas que se piden por internet, que te mandan un tubito al que le escupes saliva y que te devuelves por correo, y que unas semanas después te mandan un perfil genético completo con posibles coincidencias familiares. La mandé sin decírselo a nadie, ni a mi mejor amiga Claudia, que es la persona con quien hablo de todo, ni a mi novio Daniel, que en ese momento llevábamos 2 años y algo de vivir juntos. Era algo que necesitaba hacer sola, en silencio, como en secreto con una versión de mí misma que todavía no sabía bien quién era. Los resultados tardaron 3 semanas. Cuando llegó el correo, eran las 11 de la noche y yo estaba sola en el departamento porque Daniel había ido a ver un partido con sus amigos. Me senté en la mesa de la cocina con una taza de té que no bebí, abrí el correo y entré a la plataforma. Lo primero que vi fue mi composición genética, porcentajes de diferentes regiones. Eso me importó menos. Lo que me importó fue la sección de coincidencias familiares. Había varias personas con pequeños porcentajes de coincidencia, probablemente primos lejanos. Pero había una que tenía un porcentaje que la plataforma clasificaba como media hermana o tía cercana. Su nombre en el perfil era simplemente M. Mendoza. Mendoza. El apellido de Laura. Me quedé mirando ese nombre durante un rato largo. Tenía la opción de enviarle un mensaje a través de la plataforma, una función que existe precisamente para esto, para que las familias separadas se encuentren. Tardé 2 días en escribirle. Escribí y borré el mensaje como 10 veces. ¿Cómo le dices a una persona que tal vez es tu hermana, que tal vez comparten una madre que a ti nunca te contaron que existía? ¿Cómo empiezas esa conversación sin asustar a alguien que quizás no sabe nada, que quizás tiene una vida ordenada, en la que tú eres una bomba de tiempo? Al final lo mandé así, sin mucha vuelta. Hola, me llamo Valentina. Según esta plataforma somos familia cercana. Creo que tu mamá puede ser Laura Mendoza. Si es así, me gustaría hablar contigo cuando puedas. Tardó 4 días en contestar. Cuando llegó su respuesta, eran las 6 de la mañana. Me desperté con el teléfono vibrando en la mesita de noche, y antes de leer supe, no sé cómo, pero supe, que era ella. Decía, sí, mi mamá se llama Laura. Ella me habló de ti hace muchos años. Yo creo que te ha estado esperando. Nos vimos una semana después, en una cafetería neutral, ese tipo de lugar anónimo y tranquilo que uno elige para conversaciones que no sabe cómo van a terminar. María tenía 23 años, 10 menos que yo, y cuando entré y la vi sentada en la mesa con las manos alrededor de una taza, lo primero que pensé fue que nunca había visto a alguien que se me pareciera tanto y al mismo tiempo tan poco. Teníamos los mismos ojos grandes, la misma forma de la mandíbula, pero ella tenía el pelo más claro, más ondulado y una manera de moverse que era completamente suya, completamente diferente a mí. Me vio entrar y se paró de golpe.
como si hubiera practicado ese momento, pero al final el cuerpo hubiera hecho algo diferente a lo que planeó. «Valentina», dijo. No fue una pregunta. «Sí», le dije. Y nos quedamos paradas una frente a la otra durante un segundo que fue raro y perfecto al mismo tiempo, hasta que ella dijo: «No sé si darte la mano o abrazarte». «Yo tampoco», le dije, y nos reímos, de esa manera extraña y nerviosa en que uno se ríe cuando el cuerpo no sabe qué otra cosa hacer. Nos sentamos, pedimos café, y María empezó a hablar. Me contó que trabajaba como diseñadora, que vivía con su papá porque su mamá, nuestra mamá, palabra que tardé mucho en poder pensar sin que se me hiciera un nudo, se había separado de él cuando María tenía 15 años. Que Laura era una mujer tranquila, que trabajaba en una farmacia cerca de su casa, que tenía una manera de quedarse callada a veces que María siempre había atribuido a la melancolía, pero que ahora, oyéndome a mí, empezaba a entender de otra manera. «Ella me dijo que tenía una hija», dijo María, «cuando yo tenía como 8 o 9 años. Fue una noche que me encontró llorando porque una amiga en la escuela me había dicho algo sobre ser hija única, y yo le dije que ojalá tuviera una hermana, y ella se quedó callada un momento y luego me dijo: «La tienes, tiene tu nombre casi, solo que diferente, se llama Valentina». Sentí que algo se me movía adentro cuando dijo eso. «¿Y después?», pregunté. Después no dijo mucho más, solo que había tenido que dejarla cuando era bebé, que había sido lo más difícil de su vida y que esperaba que estuviera bien. Yo le pregunté si la buscaba y me dijo que no, que eso no le correspondía a ella, que si Valentina algún día quería encontrarla, ella estaría ahí. Esa noche, de regreso en mi departamento, le conté todo a Daniel. Todo. La caja, la carta, el acta, María, Laura. Él me escuchó sentado en el sillón sin interrumpirme, con esa paciencia suya que a veces me parece la cosa más valiosa que tiene, y cuando terminé de hablar solo dijo: «¿Qué necesitas?». Le dije que no sabía, pero al día siguiente supe. Necesitaba hablar con mi papá. Mi papá tiene 71 años. Es un hombre que se encogió un poco con los años, que tiene el pelo completamente blanco desde que yo tenía 20, que llora con las películas aunque jure que no, y que hace el mejor arroz con leche que yo he probado en mi vida. Es el hombre que me enseñó a andar en bicicleta, que se sentó conmigo 3 tardes enteras cuando reprobé matemáticas en la preparatoria, que caminó conmigo en mi graduación con una cara de orgullo que yo nunca voy a olvidar. Es mi papá. En todo lo que importa, es mi papá. Fui a verlo un martes por la tarde. Llevé pan dulce porque él siempre toma café a las 4. Me senté con él en la mesa de la cocina, la misma mesa donde yo había hecho la tarea durante 12 años, y le puse la caja de metal entre los dos. Vi su cara cuando la vio. Vi exactamente el momento en que entendió. No dijo nada por un momento. Solo puso las manos sobre la mesa, las miró y después me miró a mí. «¿La encontraste?», dijo. No era pregunta. «Sí», asintió muy despacio, como alguien que lleva mucho tiempo esperando un momento y ahora que llegó no sabe bien qué hacer con él. «¿Cuándo?», le pregunté. Quería saber cuándo supieron, desde cuándo lo sabían. «Desde siempre», dijo. «La conocíamos desde antes de que nacieras. Vivía a 3 calles de aquí cuando vivíamos en el otro barrio. Tu mamá la veía de lejos, de saludarla en la calle. Cuando los papás de Laura empezaron a buscar una familia, se detuvo. Se limpió la cara con una mano. Tu abuela de parte de Laura vino a hablar con tu mamá. No sé cómo supo que nosotros queríamos tener hijos y no podíamos. Esas cosas se saben en los barrios, y vino a preguntarle si queríamos». «¿Y Laura lo sabía?». «Laura eligió a tu mamá. Entre las familias que estaban dispuestas, Laura dijo que quería que fuera tu mamá, porque la conocía de la cara, porque le daba confianza. Ese fue el único control que tuvo sobre todo ese asunto». Me costó un momento encontrar las palabras. «Y nunca me lo dijeron porque…». Mi papá levantó los ojos hacia mí. Tenían ese brillo que uno reconoce porque es la antesala del llanto. «Porque tu mamá tenía miedo», dijo. «No era un miedo de que te fueras a ir con ella o algo así. Era un miedo más profundo que eso. Miedo de que si sabías que ella había existido, que había estado tan cerca, que la habíamos conocido. Miedo de que eso cambiara cómo nos veías a nosotros, de que de repente fuéramos menos reales para ti». Se le quebró la voz en la última parte. «¿Y tú?», le pregunté. «¿Tú también tenías ese miedo?». Tardó en contestar.
Puso una mano sobre la mía en la mesa. Yo tenía miedo de todo, dijo. De decírtelo y de no decírtelo. Al final tu mamá tomó la decisión y yo la acompañé. No porque pensara que era lo correcto del todo, sino porque la amaba y porque también, siendo honesto, yo también tenía miedo de perderte. Lloramos los dos. No de manera dramática, no de esa manera que se ve en las películas con música de fondo. Lloramos de esa manera cansada y real, en que la gente llora cuando finalmente deja caer algo que ha cargado demasiado tiempo. Tardé un mes más en dar el siguiente paso. Un mes en que llamé a María varias veces, en que le hice preguntas sobre Laura, cómo era, cómo vivía, si era de las que hablaban mucho o de las que hablaban poco, si le gustaba el café o el té, cosas pequeñas y tontas que me parecían importantes, y en que practiqué mentalmente una conversación que sabía que no iba a salir como la practicaba. La cita fue un sábado por la mañana, en el parque cerca de donde Laura vivía, que era una colonia tranquila con árboles grandes y bancas de madera. María fue a buscarla y me dejó esperando, cosa que agradecí, porque necesitaba esos 5 minutos de soledad para recordarme a mí misma que respirar era algo que el cuerpo hacía solo y que no tenía que acordarme de hacerlo. Las vi llegar desde lejos. María con ese paso largo que le había visto ya varias veces, y a su lado una mujer de unos 50 años, pelo oscuro con algunas canas que no intentaba esconder, una blusa sencilla, una bolsa de tela colgada al hombro. Caminaba con las manos en los bolsillos y miraba hacia adelante, hacia la banca donde yo estaba, y en el momento en que nuestros ojos se cruzaron desde esa distancia todavía grande, las dos nos detuvimos. Solo un segundo. Luego las dos seguimos avanzando, cada una hacia la otra, hasta que ya no había distancia entre nosotras. Tenía mis ojos, no de una manera poética o metafórica. Tenía literalmente mis ojos, el mismo color, la misma forma, esa misma manera de mirar que Daniel siempre me decía que era muy intensa. «Valentina», dijo, con una voz baja y un poco temblorosa. «Sí», le dije, como le había dicho a María. Solo que esta vez la palabra se me atoró un poco en la garganta. No nos abrazamos de inmediato. Eso me pareció extraño después, pero en el momento fue lo natural. Nos sentamos en la banca, una al lado de la otra, con María sentada un poco más lejos dándonos espacio, y durante un momento las dos miramos hacia los árboles sin decir nada. Fue Laura quien habló primero. «No sé cómo empezar esto», dijo. «Yo tampoco», le dije, «pero encontré tu carta». Silencio. «¿La leíste?», dijo. «Sí». «¿Y?». Busqué las palabras. «Entendí», le dije. «No al principio. Al principio solo me dolió. Pero después, sí, entendí». Laura asintió. Tenía las manos juntas sobre las rodillas, apretadas. 17 años no es gran cosa para tomar una decisión así, dije. ¿Y si tus papás no te dejaron elegir? Me hubiera gustado ser más valiente, dijo ella. Y había en esa frase una carga de tantos años que yo la sentí físicamente, como si el aire alrededor de ella fuera un poco más pesado que el resto. ¿Habrías podido?, le pregunté. No para herirla, sino porque quería saber, porque esa pregunta me había dado vueltas durante un mes entero. Pensó un momento. Honestamente no sé. Tenía 17 años y ningún recurso y unos papás que me decían que si los quería, haría lo correcto por ti. Probablemente no, pero me hubiera gustado al menos haberlo intentado. Estuvimos un rato más en silencio. ¿Tuviste una buena vida?, me preguntó. Y la pregunta era tan directa y tan pequeña que por un momento no supe cómo responderla. Sí, le dije, y era verdad. Mis papás me amaron. Mi mamá murió hace 2 meses. Mi papá está solo ahora, pero estoy con él. Estudié, trabajo, tengo personas que me quieren. Sí, tuve una buena vida. Vi que algo se le destensaba en los hombros, algo que quizás había cargado desde hacía 33 años. Eso era lo único que pedía, dijo. No lloramos en ese momento. Lloramos un poco después, cuando ya llevábamos casi 2 horas hablando, cuando ya habíamos pasado por los temas difíciles y habíamos llegado a los más sencillos. ¿Cuál era mi trabajo? Si me gustaba leer. ¿Qué comía? Cuando ella me dijo que también le gustaba el café y que no podía tomar más de 2 tazas porque si no, no dormía. Y yo le dije que a mí me pasaba exactamente igual y que Daniel siempre me lo reclamaba y nos reímos. Y en la risa fue cuando lloré un poco.
Porque había algo en ese detalle pequeño y ridículo, que las dos tomábamos exactamente la misma cantidad de café, que me hizo sentir de una manera que no sé nombrar del todo. Como que había algo en mí que venía de algún lugar. Como que no era solo la hija de las personas que me habían criado, sino también algo de esta mujer de 50 años que tenía mis ojos y mi intolerancia a la cafeína. Las cosas no se ordenaron de un día para otro. Eso también es parte de la historia real. La parte que en las películas se condensa en un montaje de 3 minutos con música de fondo, pero que en la vida real dura meses, a veces años. Seguí viendo a María. Eso fue lo más fácil, quizás porque ella era más joven y había crecido sabiendo de mí, de modo que yo era para ella algo familiar, aunque fuéramos extrañas. Nos escribíamos seguido, nos veíamos cada par de semanas, y fue a través de ella que fui conociendo a Laura de a poco, en dosis que yo misma podía regular. Con Laura fue más lento. No porque ella no quisiera o yo no quisiera, sino porque 33 años de ausencia no se llenan en un desayuno ni en 2. Hay una diferencia entre conocer a alguien y volver a conocer a alguien, y lo que Laura y yo hacíamos era algo que no tiene nombre exacto, algo entre las dos cosas. Nos llamábamos de vez en cuando, nos mandábamos mensajes cortos. Ella me preguntaba por mi trabajo, yo le preguntaba por el suyo. Poco a poco, como quien llena un vaso con cuidado para que no se derrame. Con mi papá, las cosas también se movieron. Hubo la conversación difícil, la que ya conté, y hubo otras después, más pequeñas y más cotidianas, en las que los dos fuimos acomodando lo que había pasado en el lugar que le correspondía. Él nunca dejó de ser mi papá. Eso no cambió ni por un segundo. Pero entre nosotros sí hubo algo que se movió, algo que quizás se había necesitado mover desde hace tiempo, un tipo de honestidad que antes no habíamos tenido del todo. Una noche, estando los dos en la sala de su casa, él me dijo algo que me quedó. Ojalá lo hubiéramos hecho diferente. No porque no te amáramos, sino porque el miedo a perderte no era razón suficiente para quitarte algo que era tuyo. Le dije que lo entendía, y era verdad, lo entendía. El amor de mis papás nunca estuvo en duda. El miedo tampoco era malicia. Era simplemente ese error que comete la gente cuando quiere tanto algo que empieza a construir muros alrededor de ese algo para que no se vaya, sin darse cuenta de que los muros también encierran a la persona que está adentro. Lo que yo perdí no fue amor, fue información. Fue la oportunidad de construir mi identidad con todas las piezas en la mano, en vez de ir encontrándolas de a poco, algunas demasiado tarde. Eso dolía. Y seguía doliendo. Y aprendí que no tenía que dejar de doler para poder seguir adelante. Hay una cosa que le dije a Laura en nuestra segunda o tercera vez que nos vimos, cuando ya había algo menos de tensión entre las dos y podíamos hablar de cosas más reales. Le dije que no había llegado hasta ella para pedirle cuentas ni para reclamarle nada, que había llegado porque necesitaba saber, y que ahora que sabía no tenía nada que reprocharle. Ella me miró un momento antes de decir: «Yo sí tengo cosas que reprocharme». «Eso es asunto tuyo», le dije. «Yo solo puedo decirte lo que es asunto mío». Hay una cosa que me pregunto seguido, ahora que han pasado casi 2 años desde esa tarde en el closet de mi mamá. Me pregunto si ella habría podido contármelo. Si en algún punto, cuando yo ya era adulta y podía entender la complejidad de las cosas, ella se habría sentado conmigo y me habría dicho: «Hay algo que quiero contarte». No lo sé, no puedo saberlo. Ella se fue sin que esa conversación pasara, y eso es algo con lo que tengo que vivir, como con tantas otras cosas que se quedan sin resolver cuando alguien muere. Pero encuentro consuelo en que guardó todo: la carta, las fotos, el acta. Lo guardó durante 30 años con cuidado, con respeto, como algo que sabía que no le pertenecía a ella sino a mí. Quizás no tuvo el valor de dármelo en vida, quizás esperó que el tiempo le diera ese valor y el tiempo no alcanzó. Pero lo guardó. Y eso me dice algo sobre quién era ella, sobre lo que sentía, sobre que en algún lugar de sí misma sabía que yo tenía derecho a eso. Pienso también en Laura, en la muchacha de 17 años de la foto, la que miraba a la cámara con esa expresión de alguien que está siendo valiente para un momento que va a importar más tarde. Pienso en lo que significa crecer cargando una decisión que en realidad no fue tuya, que te fue impuesta con el argumento del amor,
ese argumento tan conveniente que casi siempre termina sirviendo más al que lo usa que al que supuestamente lo recibe. Pienso que hay muchas maneras de ser madre. Que mi mamá Elena fue mi madre de la manera más completa y cotidiana, en los despertares, en los resfríos, en las discusiones de adolescente, en los silencios del desayuno, en las noches que se sentó en la orilla de mi cama a hablar de nada y de todo. Y que Laura fue mi madre de otra manera, más silenciosa, más solitaria, en los cumpleaños que celebraba sola, en la carta que escribió sin saber si llegaría a mí, en la manera en que se detuvo cuando me vio desde lejos en ese parque, como si el cuerpo le hubiera reconocido algo que no había visto en 30 años. Las dos son reales. Las dos me formaron, aunque una lo hizo sin saber que lo estaba haciendo. ¿Quién soy yo en todo esto? Soy Valentina. Tengo 33 años. Crecí en una casa que olía a lavanda y a sofrito. Me enseñaron a leer en voz alta y a tomar el café sin azúcar. Tengo miedo a los espacios muy cerrados y me río con una carcajada que mi papá siempre dice que se escucha desde el otro cuarto. Soy también la hija de una muchacha que tuvo 17 años y no tuvo elección. Tengo sus ojos. Tengo su intolerancia a la cafeína. Tengo una hermana menor que se llama María y que me manda mensajes a las 11 de la noche sin importarle que yo me levante temprano. Y que en esos mensajes ya hay una familiaridad que yo no esperaba, pero que recibo como regalo. Soy todas esas cosas al mismo tiempo, no en conflicto, no en tensión, sino simplemente juntas, como capas de algo que tardó mucho en verse completo. Lo que más me costó no fue el descubrimiento, no fue la rabia, que sí la tuve, ni la tristeza, que también. Lo que más me costó fue soltar la historia que yo me había contado durante 33 años sobre quién era. Esa historia en la que había un origen limpio y ordenado, unos padres que me quisieron, un hogar que me esperaba, un principio sin complicaciones. La verdad era más complicada y más humana, y en esa humanidad encontré algo que la historia ordenada nunca me hubiera podido dar: la certeza de que fui querida desde antes de recordar. No solo por las personas que me criaron. También por una muchacha asustada que no tuvo cómo quedarse conmigo, pero que me escribió una carta que empezaba con mi nombre y terminaba con el suyo. Hay días en que pienso en mi mamá Elena y la extraño de una manera que no tiene fondo, y hay días en que hablo con Laura por teléfono y me quedo un momento mirando la pantalla después de colgar, pensando en el tiempo que no tuvimos. Hay días en que le escribo a María a medianoche y nos reímos de cosas que no tienen ninguna importancia. Y en ese momento, la hermana que nunca tuve se siente muy presente y muy real. Y hay días en que simplemente soy Valentina, que toma café sin azúcar y que tiene miedo a los espacios cerrados y que fue querida desde siempre, de maneras que no todas tenían nombre, pero que todas eran reales. Con eso me alcanza. Con eso, por ahora, me alcanza.